Muy bien, pues sean entonces bienvenidos al curso de Probabilidad 1. Este curso va a constar básicamente en ver un poco de lo básico de estadística, que es en este caso estadística descriptiva, y más adelante nos vamos a adentrar un poco más en lo que es ya probabilidad como tal, viendo un poco de teoría de conjuntos, distribuciones de probabilidad, entre otras cosas, otras definiciones. Y bueno, vamos empezando entonces con lo básico de estadística, que viene siendo estadística descriptiva. ¿Y qué es esto? Ok, estadística descriptiva pues es una rama de la estadística que se va a encargar de recolectar, analizar y caracterizar un conjunto de datos. ¿Esto con qué objetivo lo vamos a hacer? Pues como lo dice su nombre, para nosotros poder describir el comportamiento de ese conjunto que tenemos nosotros de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante medidas, como por ejemplo la media, la mediana y otras cosas, tablas y o gráficos. Tablas y gráficos, pues más que nada para tener la información en cierto modo visual y sea un poco más organizado, más sencillo de ver, pues. Ok, pero antes de adentrarnos un poco más en lo que es la estadística descriptiva matemáticamente, vamos comprendiendo qué es una variable estadística. Y esto no es más que algo, una característica que ustedes están estudiando. Se refiere al conjunto de valores que esa característica puede tomar. Y de estas variables nosotros vamos a encontrar dos tipos diferentes. En este caso tenemos las cualitativas y las cuantitativas. Ok, en el caso de las cualitativas, también llamadas categóricas, básicamente es lo no numérico, lo que se puede categorizar. Por ejemplo, supongamos que están ustedes en una línea de producción y ustedes quieren ver los productos defectuosos y los no defectuosos que salen de esa línea. En ese caso, ahí tengo yo ya mis dos categorías, que serían defectuosos y no defectuosos. Ahora, a diferencia con las cuantitativas, pues el mismo nombre lo dice, es lo que tiene que ver con lo numérico. Por ejemplo, ustedes pueden estudiar el número de personas que hay en algún poblado por cada kilómetro cuadrado, el peso de una persona, su edad, etcétera, etcétera. Pero estas cuantitativas se dividen en dos, que son las discretas y las continuas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que las discretas son las que toman valores enteros y las continuas son las que toman valores no necesariamente enteros. Ejemplo, con el caso de las discretas, tomando el ejemplo que dije anteriormente de las personas por kilómetro cuadrado, pues puede haber 1000 personas, etcétera, etcétera. Puede haber varias, pero a fin de cuentas solamente son enteros. No puedes decir, ¿sabes qué? Hay 1.5 personas. No tiene sentido. Ahora, en el caso de las continuas, pues es lo que es no necesariamente entero. Por ejemplo, les dije ahorita el peso de una persona. Ustedes pueden decir, pues yo peso 71 kilos. Ok, sí, es un aproximado, pero realmente no pesas 71, sino que pesas 71.25 kilos, 71.28, por ahí más o menos. Igual puede ser la edad, otro ejemplo. Pueden decir, tengo 19, 20 años. Ok, sí, tienes realmente 19 años, con tantos meses, con tantas semanas, con tantos días, etcétera, etcétera. ¿Sí? Básicamente son variables continuas esas. Y bueno, eso es con respecto a los tipos de variables estadísticas. Ahora sí vamos un poco a lo que va a ser lo matemático de este tema. Y es medidas de tendencia central. Y ok, estas son medidas que están diseñadas para que las personas que estén realizando algún análisis estadístico puedan obtener valores cuantitativos de la ubicación central de los datos que se nos están proporcionando. Está un poco ambigua la definición, pero ahorita que veamos los tipos de medidas de tendencia central, va a quedar un poco más claro. Entonces, vamos primero a esto de acá. Y ok, dice media de una muestra. Aclarando, muestra es el conjunto de datos que se me va a dar. Ahora dice, supongamos que las observaciones en una muestra son x1, x2 hasta xn. Ok, ¿cuál es mi muestra? Todo este conjunto de datos. ¿De qué tamaño es mi muestra? Pues es de tamaño n. ¿Por qué? Porque yo tengo n datos en este conjunto que me están dando. Ahora, la medida muestral denotada por x barra, así es como se lee esto, o x testada, está dada por la siguiente fórmula. Dice que x barra es igual a 1 sobre n por la suma desde igual a 1 hasta n de x sub i. Que esto se traduce básicamente a sumar todos los datos que yo tengo en mi conjunto y dividir eso
entre el número de datos, ¿sí? Es nada más una media aritmética, que muchos de nosotros ya sabemos calcular desde antes. Ok. La media lo que va a hacer es partir exactamente en 2 mi conjunto de datos. No lo vamos a encontrar como tal en ese conjunto que nos dan, sino que lo vamos a estar calculando nosotros aquí. Ahora, la mediana. A diferencia de la mediana es el dato central de ese conjunto que yo tengo. Marcando bien, media me parte en 2 exactamente los datos. Y la mediana de todos los datos que yo ya tengo va a ser el dato que me quede en medio. Pero va a quedar diferente dependiendo de si mi número de datos es impar o si es par. Vámonos bien en esta parte de acá. La mediana, que está denotada de esta forma, que es una X con este acento circunflejo, hay gente que lo denota de otras formas, lo ponen como M sub D o como med, literal, para anotar la mediana, pero a fin de cuentas es lo mismo. Ok, vamos viendo los casos. Dado que las observaciones en una muestra son X1, X2, Xn, como lo tenemos acá, acomodadas en orden de magnitud creciente, mucho ojo con eso, la mediana de la muestra es, si mi número de datos es impar, entonces yo voy a sacar mi X sub n más 1 sobre 2. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Después de que yo haya acomodado todos mis datos de forma creciente, es decir, de menor a mayor, yo voy a fijarme cuál es el dato que está en la posición n más 1 sobre 2. Vamos con un ejemplo. Supongamos que yo tengo una muestra que tiene 21 datos. En este caso, pues es impar. Después de que yo haya acomodado todos mis datos en orden creciente, me voy a fijar, ok, 21 más 1 sobre 2, pues esto me da 22 sobre 2, que es 11. Ok, yo voy a fijarme cuál es el dato que tiene la posición 11 de todos los que yo tengo. Y ese dato va a ser mi mediana. En este caso, entonces, la X circunfleja, mi mediana, va a ser mi X sub 11, que va a ser ya el dato que se me proporcione en la lista. Ok, eso para el caso de que la muestra sea impar. Ahora, ¿qué ocurre? Si es par, van a cambiar las cosas. Lo que va a hacer básicamente es fijarnos en los dos datos centrales que nos van a quedar. Vamos a sacar el dato que tenga la posición n sobre 2 y el dato que tenga la posición n sobre 2 más 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar un promedio entre esos dos. Lo sumamos, lo dividimos entre 2 y esa va a ser mi mediana en el caso de que mi número de datos sea par. Vamos viendo por ejemplo. Yo tengo en total 20 datos, 20 es par, estamos todos de acuerdo. Ok, entonces me voy a fijar 20 sobre 2, pues es 10. Ok, entonces yo tengo que sacar mi dato que tenga la posición 10. Y ahora, 20 sobre 2 más 1, pues es 10 más 1, o sea, 11. Entonces voy a buscar cuál es mi dato que tiene la posición 11. ¿Qué voy a hacer? Ya que tengo esos datos numéricos, pues los voy a sumar, X sub 10 más X sub 11, y los divido entre 2. Y lo que me dé, esa va a ser mi mediana. Eso en el caso de que el número de datos sea par, exclusivamente. Y bueno, para tener esto un poco más claro, vamos viendo esto con un ejemplo, que yo creo que con esto va a ser más que suficiente para comprenderlo. El programa nos dice: se registran las siguientes mediciones para el tiempo de secado en horas de cierta marca de pintura. Ok, en esa tabla que nos dan aquí nos están diciendo en horas cuánto tarda en secarse. Nos están preguntando entonces, primero, tamaño de la muestra. Segundo, calcular la media. Tercero, calcular la mediana. Y por último, ¿cuál sería la moda? Ok, a pesar de que no les dije que es la moda y que no es una medida de tendencia central, no estaría de más sacarlo, porque quiero que veamos algunos casos interesantes. Vamos entonces primero con el inciso A. Dice, ¿cuál es el tamaño de la muestra dada? Pues simplemente hay que contar cuántos datos tenemos en esa tablita de aquí. Pues podemos ver que tenemos en total nosotros
15 datos. Entonces, n, que es mi tamaño de la muestra, es 15 datos. Ok, inciso A, entonces, ya lo tenemos nosotros. Segundo, calcula la media de la muestra. Ok, entonces nos vamos a ir a utilizar esta fórmula que habíamos visto hace rato. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos que tenemos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues voy a sumar 3.4 más 2.5 más 4.8 y así me la voy a llevar hasta este último 4.8. Entonces, ¿qué voy a tener? Mi X barra va a ser 3.4 más 2.5 y así, hasta mi último 4.8. Esa suma la vamos a dividir entre 15, que es el número de datos que tengo. Y ok, si esto lo hacen en su calculadora y si confían en mí, les va a dar como resultado 3.7867. Mucho ojo, esto redondeado a 4 decimales. Ok, entonces vamos apuntando aquí. La media es 3.7867. Ok, pero, ¿qué significa esto? Vamos leyendo otra vez. Dice, se registran las siguientes mediciones para el tiempo de secado en horas de cierta marca de pintura, que son estos. Entonces, ¿qué quiere decir esta X barra que tenemos aquí? Que en promedio, esta marca de pintura que nosotros estamos analizando tarda 3.78 horas en secarse. Eso es lo que significa entonces este dato de aquí. Muy bien, entonces este ya lo tenemos. Inciso C, dice, calcula la mediana de la muestra. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los datos que tenemos, para empezar, los tenemos completamente desacomodados, evidentemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a acomodarlos en orden creciente, de menor a mayor. Entonces, vamos viendo esto, cómo va a quedar. Ok, una disculpa, estábamos revisando algo. Ok. Vamos acomodándolo estos. Vamos viendo cuál es el dato más pequeño que tenemos. Pues es el 2.5, le sigue el 2.8, tenemos otro 2.8, después 2.9, le sigue el 3, 3.3, 3.4, 3.6, después el 3.7, ok, el 4, vamos aquí abajo, 4.4, 4.8, tenemos otro 4.8, después un 5.2 y 5.6. Ok, vamos corroborando. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 datos. Perfecto. Ok, ya tenemos nuestros datos acomodados de forma creciente. Si nos damos cuenta, tenemos n igual a 15. Entonces, en este caso, tenemos una muestra que tiene en total 15 datos que es impar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si n es impar, entonces hay que fijarnos en el dato que tiene la posición n más 1 sobre 2. ¿Qué va a pasar en este caso? Entonces, tendremos que 15 más 1 sobre 2. Ok, algo ocurre aquí. Listo. Ok, una disculpa, hubo aquí un pequeño inconveniente con eso. Y ahora sí, vamos de vuelta. Tenemos entonces que 15 más 1 sobre 2, pues esto nos da 16 sobre 2, que es 8. Ok, entonces vamos a fijarnos cuál dato tiene la posición 8. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos fijamos que el 3.6 es el que tiene la octava posición. ¿Qué va a ocurrir aquí entonces? Que nuestra X circunfleja, nuestra mediana, va a ser el dato que tiene la octava posición. Que en este caso dijimos que es el 3.6. Esa es la mediana, es el dato que me queda en el centro
de todo este conjunto de datos que yo tengo. Muy bien. Por último, vamos borrando esto de acá. Nos dice cuál es la moda de la muestra anterior. Ok, ya nosotros sabemos desde prepa que la moda pues es el dato que más veces se repite. Pero ocurre aquí una cosa interesante. En un conjunto de datos pueden pasar diferentes casos. Vamos bajando un poco más esto. Lo primero que puede pasar es que sea amodal. ¿Qué quiere decir amodal? Que no hay moda. No hay ningún dato que se repita más de 2 veces. Segundo, puede ser modal. Quiere decir que si hay una moda, o sea que hay un solo dato que es el que se repite más veces que todos los demás. Tercer caso, puede ser bimodal, que en este caso pueden ser 2 datos que se repiten el mismo número de veces y que a la vez se repiten más veces que todos los demás. Eso es bimodal. Y por último, que pues está muy obvio, es multimodal, que quiere decir que puede haber más de 2 modas. En este caso, pues vamos viendo. Hay que revisar si hay datos que se repitan varias veces. Entonces lo que logramos aquí identificar, por ejemplo, yo tengo aquí el 2.8, se está repitiendo 2 veces, y tengo el 4.8, ¿cierto? Ok, vemos que en ambos casos se están repitiendo 2 veces cada uno. ¿Qué caso se nos presenta entonces? El bimodal. Tenemos 2 modas. Y sí se cumple. ¿Por qué? Sí, se repiten 2 veces, son 2 datos diferentes que se repiten el mismo número de veces y además se repiten más veces que todos los demás que nosotros tenemos aquí. Entonces, en este caso, vemos que es bimodal y nuestras modas son el 2.8 y el 4.8. ¿Ok? De esta forma terminamos ya el último inciso. Con este ejemplo es suficiente. Entonces, a partir de ahora, ustedes ya deberían ser capaces de poder hacer la tarea que les voy a dejar, que realmente no va a ser complicada.